Laura Navarro del aula virtual. Dice que le esperen un ratito, que van a hacer cortos los teóricos, así se está yendo a la universidad porque no sé qué le ha pasado a la computadora. Mientras tanto, si tienen alguna duda de que yo se la pueda evacuar, acuérdense que Kikayo otorga. ¿No tienen dudas? Recuerden que este jueves va a estar el preparcial, no sé cómo decirles, un examen evaluativo, que lo que tiene se me fue la palabra, el objetivo es que ustedes vayan estudiando para los parciales. Sí, Ana, vi que habías abierto tu micrófono. ¿No hay duda? No, doctora. Bueno, les recuerdo eso. Seguro que le voy a mandar un correo avisándole que va a estar el examen puesto en la plataforma el día jueves. No se asusten, van a tener una segunda chance si les va mal. Así que bueno, yo creo que en unos 20 minutos, como la doctora está yendo hacia la facultad para dar clases para dar de una computadora de la facultad. Así que si quieren ir a tomarse algo o comer algo, unos minutitos.
En unos minutos se conecta la doctora por las dudas si quieren ir avisando a los compañeros que han abandonado la página. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto, bueno, ahí llegué. Les pido disculpas, tuve una serie de inconvenientes con mi computadora. Así que, bueno, ahora vamos a empezar, sí, vamos a dar los dos teóricos juntos, eso sí, así los desocupo antes. Silvana, no sé si estás por ahí. Sí, sí, estoy acá. Cuando me digas, comienzo a Bien, grabar. listo, ya podemos empezar a grabar.
Bueno, chicos, hoy nos toca la clase de inflamación. Mi nombre es Maribel Trech, soy médica patóloga de acá de la sede de San Rafael y tenemos los teóricos de inflamación 1 y 2. Bueno, esto sería la definición de lo que es la inflamación. La inflamación, como ya dijimos, es una respuesta de los tejidos a cualquier tipo de daño, sea una infección o sea un daño mecánico. Esta respuesta del organismo va a llevar una serie de pasos y mecanismos encargados de defenderse justamente de esta agresión y de generar una respuesta de cicatrización o de reparación de los tejidos. Esto que vemos acá es lo que es la definición de inflamación en general. Ahora vamos a ver que dentro de la respuesta inflamatoria tenemos varias clasificaciones. Por supuesto, esta es una respuesta que tiene el cuerpo para protegerse frente a las distintas agresiones. Y obviamente es esencial para la supervivencia. Como les dije hace un ratito, en la reacción inflamatoria se desarrolla en una serie de pasos que son consecutivos. ¿Hola? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Bueno, primero el agente responsable, que se va a localizar en los tejidos, va a reconocerse, o sea, va a ser reconocido por las células de ese cuerpo y por las mismas moléculas, y luego estas mismas moléculas van a desencadenar toda una cascada que va a hacer que leucocitos y proteínas plasmáticas sean reclutados hacia ese sitio. Ustedes ya vieron en materias pasadas que, bueno, los leucocitos son un grupo de células, y todo ese grupo de células se encuentran especializados en lo que es la inmunidad o la defensa del cuerpo hacia las agresiones. Pero estas células justamente se encuentran circulando por la circulación y por medio de estas proteínas van a ser llamadas hacia el sitio específico donde se necesitan. Esta reacción inflamatoria tiene que empezar y tiene que tener un punto final y ser controlada, porque si no, esa reacción inflamatoria puede ser perjudicial y de hecho hay veces que la reacción inflamatoria, cuando no logra ser controlada, puede llegar hasta ser fatal. Vamos a ver ahora siguiendo en la presentación, vamos a ver cuáles son los pasos y cuáles son los mecanismos que usa el cuerpo también para controlar esta inflamación. Por último, si quedó algún tipo de daño en el tejido, la respuesta inflamatoria también, en el último paso, va a generar una reparación. ¿Cuáles son las causas que pueden llevar a una inflamación? Las causas pueden ser varias. Infecciones, como ya dijimos, cualquier tipo de infección, bacteriana, viral, parasitaria. Puede ser por una necrosis tisular, ejemplo, en una quemadura, ya sea por calor o por frío. Puede ser por un cuerpo extraño, que, no sé, una espina o alguna cuestión que se clave en el cuerpo la va a reconocer como algo extraño y va a activar toda esta cascada que ya dijimos, inflamatoria, para intentar deshacerse de ese cuerpo extraño. Y después, otra de las posibilidades es que el cuerpo no reconozca aún otra parte del cuerpo, es decir, que la reconozca como extraña al cuerpo y entonces active toda la respuesta inflamatoria a algún componente que sea propio del cuerpo, pero que no lo reconozca. Entonces, estas serían las reacciones inmunitarias o autoinmunitarias.
Bueno, ahora vamos a pasar a los tipos de inflamación. Los tipos de inflamación básicamente los podemos dividir en dos, de acuerdo a el tiempo que transcurre. Inflamación aguda e inflamación crónica. La inflamación aguda, que es la que vamos a ver ahora en esta primera presentación, es la inicial, con la que se inicia. Y es una respuesta que es rápida. Siempre se genera en minutos u horas. Por lo general puede ser de duración breve y está caracterizada por una serie de células. Esta inflamación aguda puede ser que luego, como ya dijimos, esta inflamación es breve, puede ser que si esta inflamación se hace más larga o se perpetúa, pase de ser inflamación aguda a ser crónica. Y en ese caso vamos a tener otro tipo de características. En el caso de la inflamación aguda, las células características son principalmente los neutrófilos. Es decir, dentro de los leucocitos van a ser los neutrófilos. Además, van a participar fluidos y proteínas plasmáticas. La lesión tisular y la fibrosis, que son digamos, el último paso, generalmente en la inflamación aguda es leve y de resolución espontánea. Esta es otra de las características de la inflamación aguda. Y los signos locales y sistémicos por lo general suelen ser pronunciados. Un signo local que uno puede ver en la inflamación, ya lo van a ver en otras materias, pero tiene que ver con todos los procesos que vamos a ver ahora a continuación de la inflamación. Y es aumento del tamaño, aumento del calor, o el aumento de la temperatura en la zona inflamada, aumento del dolor y una coloración que puede variar desde rojiza a violácea dependiendo de la cantidad de sangre. Esos son los signos locales. Dice tumor, rubor, calor y dolor. Esos son los 4 signos clínicos de una inflamación. Rubor es por la coloración rojiza, dolor e inflamación, que son justamente porque, ahora vamos a ver, aumenta la cantidad de líquido y la cantidad de células en la zona. Y los signos sistémicos son la fiebre, el decaimiento, la pérdida de apetito, todos esos son signos sistémicos. Y todos esos signos también están dados justamente por las mismas proteínas que participan en la inflamación aguda. Bueno, ahora vamos a ir viendo paso a paso cómo se desarrolla la inflamación aguda. Primero nos vamos a centrar en lo que son las reacciones vasculares, es decir, cómo reaccionan los vasos específicamente en el sitio localizado de la inflamación. Vamos a ver que hay 2 cuestiones. Primero, una vasodilatación y segundo, un aumento de la permeabilidad vascular. La vasodilatación se da principalmente por algunos mediadores químicos como la histamina. Y esto es lo que causa muchas veces el eritema o esa coloración que yo les dije que era medio rojiza. Es porque los vasos aumentan su calibre y al aumentar su calibre aumenta la cantidad o el volumen de sangre que circula por ellos. Este aumento del calibre de los vasos va a ocasionar que la sangre dentro de ellos disminuya la velocidad. Y esa disminución de la velocidad se llama éstasis del flujo sanguíneo. Vamos a ver que esta disminución de la velocidad también va a favorecer que estos leucocitos que nosotros necesitamos vayan desde la mitad del vaso hacia la periferia. Y después tenemos lo que es la permeabilidad vascular. La permeabilidad vascular aumentada significa que los vasos, al aumentar su calibre, también aumentan los espacios que hay entre las células endoteliales. Esto está provocado también por la histamina y por otras sustancias como cilinas y otros mediadores. A veces se puede producir también por una lesión en las células endoteliales, que dejan espacios. Y por estos espacios se escapan las células, como ya dijimos recién, los leucocitos neutrófilos.
y otras células también sanguíneas. Y además aumenta la cantidad del paso de líquido y aumenta el paso también de sustancias, como por ejemplo las proteínas de complemento, algunas interleuquinas y bueno, también líquido como plasma. En el caso de los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos, el flujo dentro de estos vasos también va a aumentar. ¿Por qué? Porque si hay un aumento del líquido y de las células en el tejido, aumenta la presión dentro del tejido y ese aumento de presión va a hacer que aumente también el flujo de retorno dentro de los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos pueden aumentar el tamaño y también pueden aumentar el tamaño los ganglios linfáticos. Dentro de los ganglios hay otras células, los linfocitos, que van a hacer una respuesta secundaria. Eso ustedes ya lo vieron en la materia que tuvieron el año pasado de inmunidad. Este aumento de los linfocitos y esta respuesta específica que tienen los linfocitos dentro de los ganglios linfáticos va a hacer que los ganglios linfáticos aumenten de tamaño y ese aumento de tamaño se llama linfadenitis. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que los neutrófilos o los leucocitos en general son reclutados hacia el sitio de inflamación. Ya dijimos que el aumento del calibre de los vasos y el enlentecimiento del flujo sanguíneo aumentan primero la permeabilidad vascular y hacen que los leucocitos se dirijan desde el centro del vaso hacia la periferia del vaso. Una vez que se dirigen hacia la periferia del vaso, se ponen en contacto con las células endoteliales. Y ese contacto con las células endoteliales favorece que se unan unas moléculas de adhesión que se encuentran expresadas tanto en las células endoteliales como en los leucocitos que han sido activados. Esto favorece lo que es el rodamiento. Y una vez que hay este rodamiento dentro del endotelio, se adhieren, como ya dijimos, al endotelio los leucocitos y pasan a través de la pared del vaso hacia el tejido. Entonces, estos pasos son marginación, que sería el paso de los leucocitos desde el centro del vaso hacia la periferia, rodamiento y luego adhesión al endotelio. Una vez que pasan el endotelio, ya tenemos la misma migración de estos leucocitos a través de los tejidos. Este paso, esta migración de los leucocitos a través de los tejidos se produce por una serie de movimientos ameboides que están justamente producidos por estas moléculas de adhesión que van expresándose y dejando de expresarse dentro de la membrana. Y toda esta expresión de moléculas está dada, por supuesto, por otras moléculas que se llaman interleuquinas o citocinas. Acá vemos un esquema donde está todo lo que dijimos recién. Primero el leucocito es reclutado, es decir, por una serie de proteínas, empieza a expresar moléculas en su superficie y se margina, es decir, se va hacia la periferia del vaso. Tanto el leucocito como la célula del endotelio empiezan a expresar moléculas de adhesión. Acá se produce el rodamiento del leucocito dentro del vaso. Y una vez que se produce el rodamiento y se produce el anclaje del mismo dentro del vaso, se puede realizar lo que es el pasaje del leucocito a través del endotelio hacia los tejidos. Y una vez dentro de los tejidos también se produce migración hacia el sitio específico de inflamación. Y todo esto se produce por distintas quimiosinas o interleuquinas. Bueno, volvemos a lo que es inflamación aguda.
¿Se acuerdan que yo les dije que la inflamación aguda tenía como característica un tipo de células? Bueno, este tipo de células son los neutrófilos, ya lo habíamos dicho. ¿Por qué es que la inflamación aguda se caracteriza por estas células? Es porque los neutrófilos son los primeros en responder, tienen esa capacidad. Entonces responden dentro de las primeras 6 a 24 horas. Y tienen una vida media corta, de 24 a 48 horas. Luego de eso comienzan a venir monocitos y macrófagos. Estos monocitos y macrófagos comienzan a venir luego de las 24 a 48 horas y van a estar juntos con los neutrófilos dentro de la inflamación aguda. Pero tienen otras capacidades, justamente como su palabra lo dice, tienen capacidades fagocíticas. ¿Cómo se produce esta fagocitosis? Seguramente esto ustedes ya lo han visto en alguna materia anterior, pero lo vamos a repasar. Primero se reconocen las células muertas o cualquier agente causal de inflamación. Una vez que se reconocen a esas células o a ese agente causal, ¿cómo se reconoce? Se reconoce por medio de moléculas. Las células fagocíticas tienen una serie de moléculas que reconocen a lo que está causando ese daño. Una vez que lo reconocen, empieza lo que es la fagocitosis. La fagocitosis primero consta de el atrapamiento de esta sustancia y luego, una vez que está dentro de la célula, se produce la destrucción y degradación. Ahora vamos a ver cómo se produce esto, pero sepan que esta destrucción es inducida principalmente por radicales libres, que serían radicales libres de tipo óxido nítrico o algunos que son compuestos que son derivados de la oxidación de la molécula de oxígeno. Esto es extremadamente tóxico y genera daño en esas partículas, principalmente en otro tipo de células. Estos productos son justamente generados por los leucocitos activados y están dentro de las enzimas lisosómicas. Acá vemos otro esquema con todo lo que dijimos recién. Los microbios que se unen primero a los receptores, luego son embullidos o son interiorizados dentro de la célula fagocítica, porque la célula fagocítica produce una vesícula, con su misma membrana plasmática, produce una vesícula que introduce a la sustancia dentro de ella misma. Y una vez que está dentro, se fusiona con estos lisosomas, que son justamente vesículas que tienen estos productos que habíamos dicho que eran tóxicos. Estos productos producen ya la degradación de estos microbios o estas sustancias dentro de la célula fagocítica. Por supuesto, todas estas sustancias a veces son liberadas dentro del tejido normal y causan también un daño dentro del tejido normal. A veces este daño está producido por las mismas células inmunes, por estas sustancias que hablamos recién, y a veces está producido también por células propias, o sea, por las sustancias propias del agente causal, o sea, por ejemplo, sustancias que vienen de las bacterias o vienen de algún agente infeccioso o vienen propiamente de la sustancia que produjo el daño. Entonces, esto va a ser una consecuencia patológica de cualquier tipo de inflamación, el daño en el tejido. Y luego, por medio de mediadores antiinflamatorios, se controla la inflamación aguda y se pone fin a todo este proceso. Por supuesto, cuando uno se logra deshacer de ese agente causal o cuando cree que así lo hizo. ¿Cuáles son todas estas moléculas que participan? Bueno, son varias. Histamina, como ya la nombramos, que es una amina vasoactiva. Metabolitos del ácido araquidónico, como prostaglandinas, leucotrienos.
Citoquinas, que actúan bien a corto plazo, que son las que actúan en el reclutamiento y la migración, principalmente el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y otras quinesinas. Proteínas del complemento y varias ciminas que median la reacción vascular y el dolor. Bueno, hasta acá terminamos con lo que es el patrón básico de la inflamación. ¿Cómo ocurre? Todos los pasos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta hasta ahora? Bueno, pasamos Profe, entonces... perdón, Sí. pero el rodamiento, ¿en qué consistía? El rodamiento se realiza porque los neutrófilos van expresando moléculas de adhesión y las células del endotelio también. Esto va haciendo que se vayan uniendo los neutrófilos al endotelio hasta encontrar un sitio donde puedan pasar, hasta encontrar un sitio de permeabilidad. Entonces, Bien. hacen el rodamiento hasta que encuentran ese sitio. Una vez que encuentran ese sitio, pasan de dentro del endotelio hacia el tejido. Gracias. No es que ruedan indefinidamente ni que ruedan mucho tiempo, sino que ruedan justo lo necesario para poder encontrar un espacio por donde puedan salir. Bien, perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces vamos a pasar a lo que son los patrones morfológicos de la inflamación aguda. Esto es pregunta de examen. Se pregunta bastante, así que les aconsejo que tomen nota de cuáles son los tipos de inflamación aguda. Los tipos de inflamación aguda, en realidad, van a ver ustedes que son distintas formas de ver la inflamación y depende de la cantidad de alguna sustancia u otra. Ahora lo vamos a explicar. Tenemos primero la inflamación serosa. Estos son todos tipos de inflamación aguda. La inflamación serosa se caracteriza por un exudado. ¿Qué es un exudado? Es la pérdida de líquido fuera de los vasos, hacia los tejidos o hacia cavidades. Este líquido, en el caso de la inflamación serosa, es un líquido con poca cantidad de células y que generalmente se da en cavidades peritoneales como la pleura, el pericardio o el peritoneo. Como ya dijimos que tiene poca cantidad de células, este líquido es bastante transparente. Por lo general no está infectado y se llama comúnmente en la clínica como derrame. A veces también lo podemos ver, si no es en una cavidad, debajo de la piel, cuando se forma una ampolla. Esa ampolla que tiene ese líquido transparente también es una inflamación aguda de tipo serosa. Y ahí tenemos una foto donde se ve en la microscopía una ampolla. Acá se ve que está despegado todo lo que es el epitelio. Esta es la dermis. Y entre la dermis y la epidermis se encuentra todo este líquido con este líquido que es la inflamación serosa, como lo dijimos. La segunda es una inflamación fibrinosa. Acá, además de líquido, va a salir hacia las cavidades, esto también se da generalmente en cavidades, va a salir fibrinógeno, que es, bueno, ustedes ya lo saben, es una de las sustancias finales de la cascada de coagulación. Este fibrinógeno se transforma en fibrina y se deposita en la superficie de las serosas. Esto se ve mucho en meninges, pericardio, pleura, y si hay mucha cantidad de fibrina y esta fibrina no se elimina, puede llegar a formarse adherencias o cicatrices. Acá vemos una foto, por ejemplo, esto es el corazón, la cavidad pericárdica abierta, y todo esto blanco que se ve acá es todo depósito de fibrina. Todo esto.
Y en la parte de abajo, la fibrina se ve como todo este material amorfo. Entonces ya tenemos dos, inflamación serosa e inflamación fibrinosa. Después viene la inflamación purulenta. La inflamación purulenta, a diferencia de las anteriores, acá ya hay mucha cantidad de células, mucha cantidad de leucocitos, y estos leucocitos, en la batalla contra este agente causal o nocivo, mueren. Entonces, el pus, como lo conocemos nosotros, es justamente eso. Son células muertas, residuos licuados de células necróticas, tanto neutrófilos como bacterias o cualquier otro agente causal, y por supuesto el líquido de edema. Eso es lo que forma el pus. ¿Qué forma el pus? Muchas veces es preguntado en los orales y en los escritos. Así que atentos a esto. Lo más frecuente es que este tipo de inflamación se produzca por alguna infección bacteriana. Esta es una infección bacteriana que tenga la capacidad, una bacteria que tenga la capacidad de generar tanto daño que pueda causar necrosis, y esa necrosis se llama necrosis por licuefacción, y se ve así como está en la fotito de acá abajo. Todo este material de acá adentro es pus. Son todas células degradadas. No se puede distinguir si hay toda esa parte degradada, que es pus, si hay células de la inmunidad o si hay bacterias. Está todo desintegrado. Y por último tenemos los abscesos. Los abscesos también son otro tipo de inflamación purulenta, pero los abscesos se dan justamente en órganos sólidos o en tejido. Y si es lo suficientemente grande, se llama absceso. Los abscesos tienen una región central que está compuesta por pus, y alrededor de esa región central suele haber un área donde hay una inflamación con neutrófilos preservados, y también hay proliferación por fuera de ellos de fibroblastos y de tejido parenquimatoso que está intentando contener a esa reacción inflamatoria y que forma como una cápsula. Un esquema donde se muestra justamente cómo se produce un absceso y cómo se ve. Y ahora sí, por último, tenemos las úlceras. Las úlceras se dan en una superficie. Esta superficie puede ser o la piel o las mucosas. Y lo que caracteriza a la úlcera es que justamente por esta inflamación o este daño se genera un defecto o una excavación en esta superficie. Y ese defecto y esa excavación por debajo se va a generar toda una respuesta inflamatoria que va a intentar reparar ese daño. Como ya dijimos, es más frecuente en las mucosas, tanto de boca, estómago, intestino, vías genitourinarias y por supuesto en la piel y tejido subcutáneo. Después, dentro de las úlceras, tenemos, depende del tamaño que tenga la úlcera, va a ser el grado. Puede ser grado 1, que es bastante superficial, o un grado 4, que ya atraviesa todas las capas hasta llegar hasta el tejido celular subcutáneo o hasta el músculo, o en el caso de lo que son el tejido del tubo gastrointestinal, puede llegar hasta la serosa a veces, a perforar el órgano. Bueno, entonces, los tipos de inflamación aguda teníamos, los repito, serosa, fibrinosa, purulenta y úlcera. Esos son los 4 tipos de inflamación aguda. Ahora, ¿cómo evoluciona la inflamación aguda? ¿Qué pasa después? ¿Cómo se resuelve todo esto? Pueden evolucionar de 3 maneras. Puede ser que haya resolución completa
Eso ocurre la mayoría de las veces en reacciones inflamatorias leves. Puede ser que haya curación por reposición de tejidos conjuntivos, o sea que se necesite una cicatriz o una fibrosis, o puede ser que eso nunca se llegue a resolver o se perpetúe en el tiempo, y en ese caso pasamos a lo que es una inflamación crónica. Recuerden que la diferencia entre inflamación aguda y la inflamación crónica es el tiempo. Vamos a ver cada uno. La resolución completa, bueno, en condiciones ideales, el agente causal se elimina y actúan una serie de moléculas que van a limitar lo que es la cascada inflamatoria y van a hacer que este tipo de reacción se resuelva. Por supuesto, es algo limitado, de corta duración, y se supone que no hay, o hay una escasa destrucción de tejido, o directamente no hay destrucción de tejido y se activa lo que es la regeneración del tejido. En cambio, si el daño ha sido lo suficientemente grande, el tejido ya no puede regenerarse por sí solo, y entonces se apela a la formación de tejido de cicatrización o fibrosis. Entonces, el tejido original ahora es reemplazado por otro tejido que, por supuesto, no va a poder cumplir la función del tejido original. Esto, como ya dijimos, requiere una reacción inflamatoria bastante grande. Y por último, la tercera y última opción era el paso de la inflamación aguda a la inflamación crónica. Esto se da cuando la respuesta aguda no puede eliminar el agente causal, por ejemplo en bacterias que son resistentes, entonces el organismo intenta, por todos los medios, todos los pasos que ya vimos, eliminar ese, o sea, combatirlo, pero como no puede, comienza a reclutar otra serie de células y esa respuesta inflamatoria se organiza y se perpetúa, o sea, se prolonga en el tiempo. Entonces ahí la inflamación pasa a ser crónica. Vamos a ver las características de la inflamación crónica que son distintas a las de la inflamación aguda. Bueno, y acá tenemos un esquema para mostrar todo lo que dije recién. Una lesión con las tres posibilidades posibles: la resolución, una inflamación crónica o la fibrosis. Bueno, ¿quieren hacerme alguna pregunta antes que pasemos al teórico número 2? No, profe, por ahora no. Bueno, entonces pasamos a lo que es el teórico número 2 en el día de hoy, que habla de lo que es inflamación crónica y el proceso de cicatrización de heridas. La inflamación crónica, ya lo venimos diciendo desde hace un ratito, es una inflamación de duración prolongada, por lo general puede ser semanas o meses, que muchas veces coexiste con la inflamación activa, donde muchas veces hay destrucción de los tejidos y hay intentos de curación permanente. Entonces, los tres, digamos, la inflamación aguda, la inflamación crónica y los intentos de curación, muchas veces coexisten en un mismo proceso. ¿Cuáles son las causas? Bueno, muy similar a lo anterior.
pero acá las inflamaciones pueden ser reiteradas, inflamaciones agudas reiteradas, infecciones persistentes o exposición prolongada a cualquier agente que cause una lesión. Agentes tóxicos, que pueden ser de naturaleza externa o interna, o sea, exógenos o endógenos, o algún proceso de autoinmunidad. Imagínense que si nuestro cuerpo hay alguna sustancia que no la reconoce como propia, eso siempre se va a estar generando procesos inflamatorios constantes, porque no va a lograr eliminar esa parte del cuerpo. Esa parte del cuerpo siempre va a estar, entonces siempre va a generar constantemente reacciones inflamatorias. Bueno, dijimos que la inflamación aguda y la inflamación crónica tienen cada una sus características. ¿Cómo se caracteriza la inflamación crónica? Una de las características ya la dijimos, la duración. Después, la infiltración de las células mononucleares. Acá en este caso ya dijimos que la inflamación aguda eran los neutrófilos, en este caso las células características son linfocitos, células plasmáticas y células mononucleares como monocitos y macrófagos. Este tipo de inflamación también está caracterizada por ser un poco más agresiva, o sea, genera más cantidad de daño tisular. Y este daño tisular, por lo general, está producido por las células inflamatorias, a diferencia de lo que veíamos en la inflamación aguda, que podía estar inducido por ambas, por las células inflamatorias y por las células que estaban produciendo el daño. Acá es principalmente producido por las células inflamatorias. Y como ya dijimos, la inflamación crónica se caracteriza por tener intentos de reparación permanentes que están coexistiendo con la inflamación crónica. Entonces, ¿cómo se ve esos intentos de reparación? Bueno, se ve con una proliferación de vasos pequeños y porque hay una mayor cantidad de fibrosis en el tejido. Acá vemos dos fotitos. En la primera se ve, sí, básico, cómo se vería una angiogénesis. Miren la cantidad de vasos pequeños que hay, que están como teñidos en color rojo justamente porque tienen su contenido de eritrocitos. Y debajo, en la foto que se ve debajo, se ve el infiltrado mononuclear. Ven, esta es una célula plasmática, este es un linfocito. Y intentos permanentes, acá abajo, de regenerar el tejido. Esta es una técnica especial que tiñe de azul la fibrosis. Fíjese en este tejido la cantidad de fibrosis que hay, justamente porque hay un intento de cicatrización permanente. Un tipo especial de inflamación crónica, que también es pregunta de examen, es el granuloma. El granuloma, que es una inflamación crónica organizada. ¿Cómo se organiza esa inflamación crónica? Se organiza, justamente como ven acá, con un centro de monocitos y de células epiteliales, que a veces pueden ser células tipo macrófagos o fagocíticas, y por una periferia, una corona de linfocitos. Hacen todos los linfocitos. Estos granulomas, ya vamos a ver que hay algunos que pueden tener un centro necrótico y otros no. Este, por ejemplo, no tiene centro necrótico. Ahora vamos a ver que hay otros que sí. Como ya dijimos, que es un granuloma, una acumulación focal de macrófagos rodeada por una banda de linfocitos y de células plasmáticas. Ahora, las células epiteloides, que son las que están en el medio, que serían macrófagos grandes, por así decirlo, pueden unirse, fusionarse y formar células gigantes multinucleadas que se llaman células de Langhans.
Y como ya dijimos, hay algunos granulomas que pueden tener necrosis central. Acá vemos un esquema de cómo sería el granuloma. En amarillo está la necrosis central. Por fuera están todos los macrófagos activados y las células gigantes multinucleadas. Y por fuera está la corona de linfocitos. A veces puede existir por fuera de esta corona de linfocitos otra corona adicional que está compuesta por fibroblastos y por tejido fibroso y pueden llegar a formar como una pseudocápsula, una cápsula. Acá se ven fotos reales de cómo se organiza un granuloma. Miren, el centro necrótico, acá está toda la corona de células epiteloides con algunas células gigantes multinucleadas, acá y acá. Y por fuera vemos todo lo que es la corona de linfocitos. Acá, en la foto de abajo, vemos a mayor aumento una célula de Langhans, o célula gigante multinucleada. Fíjense que tiene muchos núcleos, todos en la periferia. Bueno, ya habíamos dicho que los granulomas pueden ser que tengan centros necróticos o no. Entonces, significa que hay muchos granulomas y significa que nosotros los clasificamos a los granulomas. Tenemos granulomas por cuerpo extraño, la palabra misma lo dice, es la reacción que se forma cuando uno se clava una espina, por ejemplo. Después tenemos granulomas inmunológicos, que se dan justamente en las reacciones inmunológicas o autoinmunes. Y este es el clásico granuloma tuberculoso. Esto también es pregunta de examen, el granuloma tuberculoso. La etiología, es decir, las causas, pueden ser todas las que se imaginen. Bacterianas, por ejemplo, todo este tipo de bacterias causa granulomas, tuberculosis, lepra, sífilis, o la enfermedad por arañazo de gato, que la causa una bacteria específica. Muchos parásitos, muchos hongos, y algunos tipos de metales o polvos inorgánicos, como por ejemplo el sílice, que causa una enfermedad que va a generar un montón de granulomas en los pulmones, que se llama silicosis. Y hay algunos que son de causa desconocida, como la sarcoidosis. La sarcoidosis justamente es una enfermedad que causa granulomas en varios tejidos, y esos granulomas, ahora vamos a ver una foto de cómo son un tipo de granuloma que no tiene el centro caseificante, el centro necrótico. Este sería un granuloma con centro necrótico. Acá estaría el centro necrótico, como ya dijimos. Este centro necrótico, a veces, en el caso específico de la tuberculosis, lo llaman caseificante. ¿Por qué? Porque el centro necrótico macroscópicamente hacía similitud con un tipo de queso. Entonces se llama caseificante de calcio. Por fuera, lo mismo de siempre, ahí tenemos todas las células epiteloides y por fuera la corona de linfocitos. Y después tenemos los no caseificantes, es decir, los que no tienen un centro necrótico, que sería el ejemplo típico, el de la sarcoidosis. En este caso también tenemos células epiteloides o macrófagos y células gigantes que tienen inclusiones características como estas que se ven acá. Y por fuera tenemos también linfocitos, monocitos y fibroblastos que causan este tipo de, como si fuera una pseudocápsula. Bueno, pasamos al segundo tema dentro de esta presentación. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta de inflamación crónica?
Recuerden que es pregunta de examen tanto los tipos de inflamación crónica como los tipos de inflamación aguda. Bueno, ahora tenemos lo que es la reparación de tejidos. O lo que es lo mismo la curación de heridas. Todo lo que sea el proceso de reparación de tejidos va a comprender dos procesos distintos. Como ya dijimos recién, regeneración o fibrosis o fibroplasia. La regeneración implica que hay una cantidad relativamente pequeña de células muertas que pueden ser reemplazadas por las mismas células del tejido, es decir, el tejido pone en marcha una proliferación celular y repara ese daño, porque el daño es pequeño. En cambio, si el daño es un poco más grande, ya el tejido excede su capacidad de regeneración, y entonces en ese caso se activa otro proceso de curación que es la fibrosis. La fibrosis implica que hay unas células que van a sustituir ese tejido original por un tejido conectivo de tipo fibroso. Cuando hablamos de regeneración, el primer tipo de curación, esto implica que hay una modificación en el ciclo celular. Ustedes saben que en todos los tejidos tenemos tres tipos de células. Las células lábiles, que son las que constantemente se están multiplicando, que por ejemplo, esas estarían en las células basales de los epitelios, o en la médula ósea, las células pluripotenciales o totipotenciales. Después tenemos otras células que son estables o quiescentes, y que son células que son capaces de dividirse. Normalmente se encuentran en un estado como quiescente, o justamente unas células que se encuentran en un estado como si estuvieran dormidas, y ante ciertos estímulos son capaces de activarse y de dividirse. Estas son las células que van a pasar de un estado del ciclo celular estable a un estado de mitosis, y que son las que se van a justamente a estimular para hacer la regeneración de los tejidos. Este tipo de células, por ejemplo, son las células musculares o los fibroblastos. Y después están el tercer tipo de células, que son las células permanentes, que son las células dentro del tejido que eligieron el camino de la especialización. La mayoría de las células en nuestro cuerpo son especializadas, y son células que no tienen la capacidad de multiplicarse. Directamente son células que van a morir si hay algún tipo de daño. Ejemplo, neuronas, músculo esquelético, músculo cardíaco. Las células son las que están en un estado o en otro dentro del ciclo celular. Eso no significa que el tejido no se pueda regenerar. Las células, vuelvo a repetirlo, una vez que se especializan, no vuelve hacia atrás. Esta célula muere. Hay algunas células que se mantienen en estado quiescente o basal que tienen la capacidad de volver al estado de mitosis dentro del ciclo celular, y son las células que pueden dividirse para poder regenerar ese tejido. O al menos eso es lo que se cree hasta ahora. Nadie ha descubierto lo contrario. Por supuesto, dentro del ciclo celular hay una inmensidad de proteínas, factores de crecimiento, que son los encargados justamente de hacer que estas células pasen de un estado a otro. Y también intervienen, no solo intervienen las células para hacer la regeneración de tejidos, sino también interviene la matriz extracelular.
la matriz extracelular también forma parte del tejido y las sustancias que están en ella también están producidas por células. ¿Qué sustancias pueden ser? Pueden ser, por ejemplo, proteínas estructurales fibrosas como el colágeno, la elastina, fibrilina y redes microfluididas, glicoproteínas de adhesión o gel de proteoglucanos y ácido hialurónico. Acá hay un esquema donde se puede ver más o menos la proporción entre una y otra, entre las células, las fibras de colágeno, las fibras elásticas. Acá hay otras figuras donde se ven las distintas proporciones entre, por ejemplo, la elastina, cómo se ve un poco más ondulada, y el colágeno, que depende de la cantidad de colágeno, puede ser un tejido más o menos ordenado, más o menos denso. Y arriba tenemos lo que es las fibras de reticulina, que las fibras de reticulina por lo general son bastante finitas. En esta tinción acá se ven en negro, ¿ven? Son bastante finitas. Y como su palabra lo dice, por lo general forman una red. Estas se ven mucho en los tejidos, en los órganos linfoides. Bueno, hasta ahora vimos lo que era el proceso de regeneración. A continuación vamos a ver lo que es el proceso de fibrosis. El proceso de fibrosis, que es lo que todo el mundo conoce como cicatriz, consiste, como ya lo habíamos dicho, en la sustitución del tejido por otro tejido, que es un tejido conectivo. Antes se produce un tejido intermedio, un tejido inmaduro que se llama tejido de granulación. Este tejido de granulación se caracteriza porque tiene muchísimos vasos y capilares nuevos, y los fibroblastos, o las células que van a ser las que van a formar el tejido fibroso, todavía están inmaduras o están reclutándose. Están proliferando para justamente poder producir esa cantidad de fibras de colágeno. Así se ve el tejido de granulación, que es el primer tejido que uno ve cuando hay un proceso de cicatrización. Así se ve, por ejemplo, una úlcera de piel, se ve justamente bien rojizo, tiene un aspecto como granular y blando, y justamente es blando porque fíjense acá en la foto de la microscopía, la cantidad de líquido que tiene, de edema, la cantidad de células, y se ve rojo por la cantidad de vasos nuevos que se están generando, y que esos vasos nuevos son vasos que están llenos de sangre. Esto sería el tejido de granulación. Es el tejido de las cicatrices en la primera etapa. Entonces, tenemos pasos de este proceso de fibrosis que van a estar dados por, primero, angiogénesis, que es la producción de vasos nuevos, los capilares que vimos recién. Después, la emigración y proliferación de fibroblastos, que van a ser los que van a ser los productores de la matriz extracelular, y la maduración y organización de ese tejido fibroso, que se va a, justamente, como la palabra lo dice, organizar, y eso se denomina remodelación. Después tenemos a grandes rasgos, dentro de las heridas, dos tipos de curación. La primera, que se dice curación por primera intención, es una curación donde se produce una herida, por lo general es lineal, no hay mucha pérdida de tejido, y los bordes se pueden unir unos con otros. Entonces el tejido une esos bordes, y se genera una cicatriz lineal, pequeña, apenas perceptible,
limpia, que por lo general no debe tener contaminación bacteriana. Esa sería la cicatriz que todos queremos tener. Esto tiene una serie de pasos, por supuesto. Al inicio, cuando se produce una herida, imagínense que uno se corta con un cuchillo, que ese cuchillo está limpio y que no produce ninguna infección, primero se va a producir una herida lineal. Al principio esa herida va a estar ocupada por un coágulo. O sea, primero va a sangrar, después el proceso de coagulación, la cascada de coagulación va a generar un coágulo, luego a las 3 horas ese coágulo va a empezar a reclutar neutrófilos. Ya dijimos que en toda inflamación comienza con una inflamación aguda y los primeros que llegan al sitio son los neutrófilos. Luego comienzan a aparecer mitosis en la capa basal de las células epiteliales y comienza esta regeneración del tejido entre las 24 y las 48 horas. Al día 3, los neutrófilos ya van a ser reemplazados por macrófagos y comienza a aparecer el tejido de granulación. Esto es si la herida es lo bastante grande. O sea, puede ser una herida lineal, pero es bastante grande. Luego, ya para el día 5, el espacio de incisión es ocupado por tejido de granulación, neovascularización de la misma, y comienzan acá a aparecer ya lo que es el colágeno. Acá las células epiteliales están proliferando en su máxima intensidad. Y para la segunda semana ya se puede observar lo que es la cicatriz. Cuando pasa el segundo mes, esta cicatriz ya está organizada y ya ese tejido conjuntivo casi se puede llegar a cubrir por epidermis nuevamente. O sea que el proceso de cicatrización puede llegar a alcanzar 2 meses o más. Un proceso de curación por primera intención se puede ver al final así. Ya tenemos toda la capa íntegra, epidérmica, que por supuesto está un poquito más engrosada, y por debajo todo este tejido fibroso que tiene mayor cantidad de vasos y bastante cantidad de tejido colágeno. ¿A qué llamamos, si hay una curación por primera y una curación por segunda? ¿A qué llamamos curación por segunda? Es cuando hay un defecto en la superficie, por ejemplo una úlcera, como veíamos antes, y acá los bordes no pueden unirse, entonces eso hace que todo ese hueco sea reemplazado por ese tejido fibrótico. Entonces, por ejemplo, puede aparecer en infartos, en abscesos, ulceraciones o grandes heridas con bordes irregulares. En todos estos casos queda como un espacio vacío del tejido original. Acá, por supuesto, puede hacer que haya una infección, entonces hay restos necróticos, va a haber mayor cantidad de tejido de granulación y, como ya dijimos, como hay un espacio perdido, hay pérdida de estroma y fanerias. O sea, si hay pelos en ese sector donde va a haber necrosis, ya una vez que se reconstituya, en ese lugar no va a haber más pelos. Y por último, una vez que termine el proceso de cicatrización por segunda, la cicatriz tiende a retraerse. Esto es normal y es por acción de los miofibroblastos. Entonces, acá tenemos un esquema donde está la curación a la izquierda por primera y la curación por segunda en la derecha. Como ya dijimos, en la primera, fíjense la diferencia, es una herida lineal, donde los bordes están próximos entre sí. En cambio, en la curación por segunda hay un defecto grande y los bordes no están próximos. Es decir, hay una gran pérdida de sustancia original. El proceso de cicatrización con todo el tejido de granulación es mayor en este sector que en este,
Y por último, el tejido fibroso, al final, es más grande en la curación por segunda que en la curación por primera. En la curación por segunda ya hay una contracción de la cicatriz. Lo último que vamos a ver en esta presentación es qué pasa cuando el proceso de cicatrización no ocurre de forma habitual o no ocurre normal, es decir, lo patológico del proceso de cicatrización. Los aspectos anormales en esta curación de heridas pueden ser varios. Por ejemplo, que esta cicatriz o que este tejido fibroso no sea suficiente. Cuando no va a ser suficiente, se abre esa cicatriz nuevamente, se vuelve a producir esa herida, entonces esto puede ser que haya una dehiscencia, se dice, cuando la herida se abre, o que haya una ulceración directamente, cuando es más grande la herida. Eso es si la cicatriz es ineficaz o insuficiente, pero a veces se forma de más. El tejido formado de forma exuberante, una cicatriz exuberante, y eso sería, por ejemplo, cicatrices hipertróficas, queloides o granulación exuberante. Y otra de las consecuencias indeseadas del proceso de cicatrización es cuando la cicatriz es bastante grande, como ya dijimos, el último paso es que se contrae la cicatriz, y en esa contracción de la cicatriz es tan grande la superficie, es tan grande la contracción que puede generar una contractura. Ahora lo vamos a ver. Esa contractura es una deformidad, ya sea de una superficie como por ejemplo la piel o mismo en los tejidos internos. Puede llegar a limitar o obstaculizar el movimiento. Bueno, acá vemos una serie de fotos donde se ve la dehiscencia. Recuérdense que esto era una cicatriz lineal que se abrió, por ejemplo, puede ser luego de una cirugía, cuando se abren, se sueltan, justamente se abre la cicatriz porque hay demasiado peso, entonces el tejido no es lo suficientemente fuerte como para poder contener todo lo que hay dentro de la cavidad abdominal. Acá en la foto de la izquierda vemos una granulación exuberante, que es cuando se forma un tejido de granulación exagerado. Acá, por ejemplo, una cicatriz hipertrófica, una cicatriz grande, excesiva para lo que es el tamaño de la herida. Y acá, por ejemplo, vemos una contractura. Esto se da en una quemadura. Lo que yo les dije era que cuando se hacía una cicatriz lo bastante grande, esa cicatriz se contrae y puede llegar a tener obstaculización de la función o del movimiento. Y también vemos el queloide, que el queloide es también una formación de tejido cicatrizal patológico. ¿Cuáles son los factores que influyen en la curación de heridas? Bueno, los generales y los locales. Los generales, por supuesto, el estado nutricional, el estado metabólico y circulatorio, y la cantidad de hormonas. El estado nutricional, bueno, ustedes se pueden imaginar, una persona en buen estado nutricional va a tener una mayor capacidad de curarse de heridas que una persona desnutrida. El estado metabólico, hay algunos estados metabólicos que desfavorecen la cicatrización de heridas, como por ejemplo la diabetes. El estado circulatorio o la insuficiencia de flujo sanguíneo, ya vimos que dentro del proceso de cicatrización se hace una angiogénesis, o sea, una producción de vasos nuevos. Si ese tejido tiene una insuficiencia de flujo sanguíneo, no va a poder hacer este tejido de granulación o lo va a poder hacer de forma ineficaz, y entonces la curación de heridas va a ser obstaculizada. Y por último, hay ciertas hormonas, como por ejemplo los glucocorticoides, que dificultan todo el proceso de inflamación. Por eso es que
en medicina se los usa como antiinflamatorios, porque interfieren con el proceso inflamatorio. Y luego están todos los factores locales, como por ejemplo, si hay una infección que no se pudo controlar, si hay factores mecánicos, como por ejemplo heridas que se dan en zonas de mucho movimiento, bueno, ahí va a costar mucho más que se cure, si hay la presencia de cuerpos extraños, o, por supuesto, como ustedes se lo imaginan, el tamaño también influye un montón. Y la localización y clase de herida. No es lo mismo una curación por primera que una curación por segunda. Bueno, chicos, ¿quieren hacerme alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a cualquiera de las dos presentaciones de inflamación? Profe, perdón. Profe, yo tenía una duda, no sé si la ha dicho, de que cómo sabe, por ejemplo, nuestro cuerpo hasta dónde crecer, o sea, antes de generar, por ejemplo, lo que es un queloide, hasta dónde sabe el tejido fibroso hasta dónde crecer. No sé si se entiende mi pregunta. Sí. Bueno, todo como la inflamación, el proceso de cicatrización también tiene sustancias químicas que se encargan justamente de controlarlo. Son las sustancias químicas que aparecen al final del procedimiento y que son las que van a encargarse de poner un stop. Hay muchas sustancias, pero la mayoría son sustancias químicas que interfieren en lo que es el ciclo celular. Activan y desactivan genes que hacen que las células sepan hasta dónde proliferar y hasta dónde no proliferar. Y después otro punto que hay es que las células por lo general cuando están proliferando tienen como una inhibición, se llama inhibición por contacto. Hace que cuando una célula entra en contacto y entiende que hay poco espacio, deja de proliferar. Se activan ciertos genes que hacen que esa célula deje el estado de mitosis y pase a un estado de G0. Eso es justamente por la inhibición del contacto. Entonces tenemos esos dos mecanismos. Por un lado hay una serie de moléculas que se encargan de controlar la proliferación celular y por otro tenemos la inhibición de contacto. Todos esos puntos, cuando están ineficaces, pueden hacer que haya justamente una cicatrización exuberante o descontrolada. Y a veces estos puntos también, no en el proceso de cicatrización de heridas, pero a veces estos puntos que son genes que adquieren defectos, también están implicados en el tema que van a ver mañana, que es neoplasia. También. Todo tiene que ver con el ciclo celular. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Bien, no hay una molécula específica, son cascadas de moléculas. Son muchísimas moléculas. Pero más que nada son sustancias químicas que controlan el proceso y la inhibición por contacto. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Yo, profe, Sí. hola. No es mucho una pregunta, pero por ejemplo, en la inflamación aguda sería un ejemplo cuando tenemos placas en las amígdalas, Sí, que se ven esos puntos como blancos, sería el pus. exacto. Ujú. Sí, Ah, sí, bien, sí. gracias. De nada. Eso sería, sí, un tipo de inflamación. En realidad, lo que hay en la placa es un poco de fibrina, sería como una inflamación fibrinosa. Entonces se ve blanco. A veces esa inflamación fibrinosa como se contamina con bacterias y puede llegar a haber pus. Pero sí, esos son tipos de inflamaciones agudas. Recuerden, chicos, lo que dije de las preguntas de examen. Los tipos de inflamación aguda y los tipos de inflamación crónica. Eso es lo que más se suele preguntar de estas dos presentaciones, tanto en escritos como en orales. ¿Alguien más quiere hacerme alguna pregunta?
Bueno, yo una vez más les vuelvo a pedir disculpas por el retraso y bueno, ya doy por terminada la presentación. Profe, yo otra pregunta, pero más de organización. Sí. ¿Existe alguna posibilidad que los próximos teóricos sean presenciales? ¿Sean? ¿Que sean presenciales? La verdad, yo esa pregunta no te la puedo contestar porque eso tiene que ver con la organización de la cátedra en general. Hay docentes que son de Mendoza y hay docentes que son de San Rafael y estamos como, las clases están repartidas entre docentes de San Rafael y de Mendoza. Entonces, por el momento la cátedra está organizada de esa manera y no depende de una sola persona, sino que depende de todo el conjunto de la cátedra y de la facultad en sí. Así que, no, la verdad que yo no te puedo contestar eso. Ah, bien, bien. Gracias, profe. De nada. Chicos, ¿alguien más?